De una forma un tanto gráfica lo que nos acaba de comentar el compañero, él lo comenta por las experiencias vividas. Él prácticamente ha estado dentro de todas las asambleas, ha llevado él y otros, pues todo este asedio estatal que hay ahí, de manera un poco más gráfica. Todo lo que él nos acaba de comentar lo estamos contextualizando en 5 puntos importantes que vemos dentro de nuestra comunidad. El primero, que es el contexto de importancia forestal, hidrológica y cultural, ya que derivado de este proyecto, la autopista acordaría trajo la ruta sagrada de las peregrinaciones Otomí, San Acelagua y Cerro de la Campana, lugares sagrados para la cosmogonía otomí dentro del bosque. Y en este Cerro de la Campana se originó la vida según la cosmogonía otomí del Alto Lerma. No nada más es la comunidad de Xochicotla, son los hermanos Mazaguas, son los hermanos de otros municipios como San Felipe del Progreso, como Temaya, como Villa Cuauhtémoc. Prácticamente que esta ruta estaría siendo devastada en el trazo de la autopista. Este trazo está perfectamente documentado. Todas las áreas o santuarios o recintos sagrados de los que se mantiene la cultura o por las que aún sigue viva la cultura otomí, prácticamente están plenamente documentadas. Y la autopista, en el diseño que están plasmando ellos, prácticamente devastaría toda esta zona, devastaría todos sus recintos sagrados. Nosotros también ahí en Xochicotla consideramos que están en riesgo todas nuestras tradiciones ancestrales y danzas originarias, como son la danza de caporales, la danza de los arrieros y la danza azteca. Nosotros vemos latente ese problema porque no solo es el paso de la autopista, como le dice el compañero, son desarrollos inmobiliarios que prácticamente acabarían con este tipo de tradiciones, porque una vez más, rompiendo sus recintos sagrados, prácticamente ellos no tendrían a quién venerar o a quién ofrecer este tipo de danzas. Estas danzas prácticamente sobreviven hasta nuestros días. Prueba de ello es que el día de ayer bailaron al patrón San Isidro, también de esta zona del Alto Lerma. Cuando se les ha preguntado a los compañeros de la comunidad, en particular al compañero, ¿por qué de la resistencia? ¿Por qué de la lucha? ¿Por qué ya de 7 años de batalla jurídica? La respuesta es simple y se da porque la lucha es principalmente por los niños de la montaña. No se persiguen intereses particulares, es la colectividad y es la comunidad, y principalmente lo han gritado ellos es por los niños de la montaña. Recientemente, como lo comentaba el compañero, prácticamente la comunidad pertenece al Congreso Nacional Indígena, que el 22 y 23 de marzo de este año voltearon a ver a la comunidad que está en este riesgo latente de ser devastada por esta autopista, y es donde compañeros de Michoacán, de Tlaxcala, de Puebla, de Morelos asistieron allá a hermanarse más con nuestra comunidad indígena otomí. Es considerado un gran bosque de agua por la CONAVIO, principalmente porque en la parte roja están prácticamente ustedes situados, el Valle de México, la parte sombreada de azul es prácticamente el Valle de Toluca, y lo que está en medio es el último macizo montañoso que provee de agua a estas dos zonas, al Valle de México y al Valle de Toluca, y que de pasar esta autopista y de desarrollarse los proyectos inmobiliarios, prácticamente este macizo montañoso se perdería. Que una parte también es por las reservas de aire puro y por las corrientes de aire que prácticamente refrescan a ambos valles, la Ciudad de México y la Ciudad de Toluca. Este bosque de agua alberga prácticamente el 2% de la biodiversidad mundial, ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región y produce alimentos y otros bienes. Proporciona 3/4 partes del agua que se consume en la Ciudad de México. El total de la que se consume en Cuernavaca y parte del agua de Toluca. Es el pozo que les comentaba el compañero. El Tláhuac, que se ubica dentro de la comunidad y que abastece prácticamente, ese pozo está 100% abasteciendo al sistema Cutzamala. También este bosque de agua abastece a 2 de los ríos más importantes del país, el río Lerma y el río Balsas. Y la Comisión Nacional para el Desarrollo, para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONAVIO, declaró parte de esta zona como una de las regiones terrestres prioritarias para la conservación en México. Y para su conservación debido a su importancia hidrológica y para la biodiversidad. Todo esto está plenamente documentado. Se estima que más de 3.000 especies de plantas, 195 de aves y 350 de mamíferos, reptiles y anfibios habitan en estos bosques. De estas 10% son exclusivas de nuestro país. Ahí prácticamente nosotros
manifestamos mucho nuestro rechazo a esta devastación porque se encuentra el ajolote, que ya nada más se encuentra en esa zona y en Xochimilco prácticamente ya quedó extinguido. Entonces prácticamente ahí todavía lo tenemos. Y la CONAVI diagnosticó 296 especies de flora y fauna sujetas a protección especial o declaradas en peligro grave de extinción. Y estos bosques son el hábitat de 3 de cada 10 especies de mamíferos y 1 de cada 10 especies de aves que habitan en nuestro país. Todo eso prácticamente perfectamente documentado. Y de acuerdo con estudios de la Universidad Autónoma Metropolitana, alrededor del 80% de la superficie del gran bosque de agua ha sido clasificada como de alta y muy alta importancia hidrológica. Y nada más el grado de importancia que tiene esta zona. No nada más es la batalla legal, es la batalla jurídica, no nada más es problema. Nosotros prácticamente vemos que no nada más es problema de Xochicótl, es un problema que ya está afectando y es latente el riesgo para el Valle de México y para el Valle de Toluca. Y nosotros decimos que si nuestros gobernantes, en este caso el Estado de México y aquí Miguel Ángel Mancera, no les dice que este proyecto es un atentado contra todos ustedes, contra todos nosotros, porque se trata de vida, se trata de un recurso de vida, se trata del agua, se trata del aire, pero no nos han dicho que esto es un atentado contra todos nosotros y ya está plenamente documentado. Ponemos prácticamente puntos de reflexión de la autopista, y es que en la parte baja, en la parte de Toluca, en donde se conecta primordialmente con punto primero, que es el aeropuerto, están las ciénagas de Lerma, humedales y considerados Ramsar, que no más son nacionales de importancia mundial de humedales Ramsar, y la misma zona en disputa, que es Xochicótl de los Altos Lerma, prácticamente son declarados como Parque Autónomo Mexica. Esto el 8 de enero de 1980 por el doctor Jorge Jiménez Cantú. Y con la categoría de Santuario del Agua y Forestal Suprunga Tributaria del Río San Lorenzo, esto declarado por quien ideó el proyecto, Enrique Peña Nieto. O sea, es declarado como Santuario del Agua y es el primero que nos está violando. Nosotros prácticamente clasificamos en el punto 2 los mecanismos de protección para la zona, el por qué no se puede tocar, el por qué debe de ser primordial la defensa, el por qué nos interesa seguirlo preservando, y es que constitucionalmente estamos protegidos por la Constitución Política del Estado Mexicano en varios artículos, por la Ley Agraria, por la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México, por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, por la Declaración de la ONU, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y varios decretos. Es muy extenso la lámina, pero prácticamente podemos documentar o hemos documentado o somos prácticamente testigos de que el Poder Legislativo ha optado leyes en favor de la conservación de este lugar. Pero nos da tristeza ver que son ellos mismos quienes corrompen esto y quienes violan todo esto, y quienes reprimen, y quienes son los que reprimen a los que defienden su territorio con dignidad. También con el Centro Central de Evaluación del Trabajo, que manifiesta varios derechos para estas zonas indígenas y para nuestras zonas indígenas. Y aquí están los decretos donde están prácticamente como Parque Autónomo Mexica, que es por Jorge Jiménez Cantú, y donde está también como su cuenca tributaria de San Lorenzo, y más puntualmente como Santuario del Agua, esto por Enrique Peña Nieto. Y la superficie donde está esto declarado pues, corresponde a las comunidades que forman el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, como son Huixilapa, Xochicuautla y prácticamente Huixquiluca. También nos damos cuenta que su arma, como decía el compañero, que es la ley agraria para realizar el despojo, es esa misma ley la que establece por qué no se puede tocar ese tipo de zonas. Y es que dice que el artículo 106, las tierras que corresponden a los grupos indígenas deberán ser protegidas por las autoridades en los términos de la ley que reglamenta el artículo 4 y el segundo párrafo de la fracción séptima del artículo 27 constitucional. Puntualizamos el último punto que dice que la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Nosotros en las instituciones, las diferentes denuncias que se han realizado, está considerado, o ellos consideran y dan algunas respuestas como la comunidad indígena de San Francisco Xochicótl está registrada, y vemos que son ellos quienes prácticamente no avalan o no respetan lo que ellos mismos legislan. También queda plasmado en el artículo 88 que queda prohibida la organización de las tierras ejidales que ubiquen en áreas naturales protegidas. Son artículos prácticamente tajantes, son artículos estrictos, son artículos que están muy bien, prácticamente son precisados, no hay materia secundaria, no hay leyes auxiliares, no hay reglamentos, ahí queda perfectamente plasmado y ya hay inmobiliarios trabajando en este tipo de zonas ejidales. El artículo 74 es de vital importancia también para nosotros y hemos puntualizado mucho al gobierno, y es que dice que
La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, no se puede ser negado o quitado a ninguna persona, es imprescriptible, que sigue vigente, se actualiza y sigue reconocida e inembargable. Prácticamente no se puede despojar de ella. Y con Pedro nosotros nos dábamos cuenta que en qué año emitieron el decreto expropiatorio de Uriel Ávila. En el 2012 Uriel Ávila emitió un decreto expropiatorio de las zonas prácticamente de propiedad privada de Xochipotla, que prácticamente fue conocido como un decreto de risa, ¿no? Por decirlo de esa manera, porque quien está facultado para hacer un decreto expropiatorio de tierras es el Poder Federal, el Ejecutivo Federal. Sin embargo, lo hace el Ejecutivo Estatal, un rango menor, a alguien que no le correspondía tocar esas tierras, y más aún violando este tipo de artículos. El artículo 106 ya lo habíamos leído, y nosotros prácticamente en alguna ocasión prácticamente en lo particular, en lo personal, se nos decía: oye, no te puedes poner contra gobierno, no te puedes poner contra papá gobierno, ¿qué le puedes hacer si es un monstruo? No sé si antes. Entonces nosotros prácticamente decíamos, y es por eso que se agradecen este tipo de foros, porque nos dan la oportunidad de evidenciarlos, nos dan la oportunidad de reclamarles a ellos y de hacerlos a ustedes partícipes de toda esta devastación que están haciendo. El gobierno estatal dice que es un proyecto sustentable, es un proyecto 100% ecológico y de vanguardia, y que por tal circunstancia prácticamente no va a haber devastación. Y nosotros documentamos que aun cuando el proyecto está impugnado, aun cuando hay suspensiones de plano, como lo comenta, suspensiones provisionales y varias metodologías o varios métodos jurídicos para defender esto, ellos siguen trabajando, pero dicen que no devastan, y ustedes juzgarán si eso no es devastación, si eso es vegetación secundaria, si no han estado trabajando, si siguen avanzando, aun con todas esas violaciones a la ley, a los derechos, también por usos y costumbres de la comunidad. Prácticamente esa era una parte de un sitio sagrado para nuestra comunidad, ya no existe nada de ello, y más lo que viene. La historia de la defensa prácticamente, como comentaba el compañero, viene desde el 2007. Nos han presentado quejas, denuncias y ninguna ha tenido respuesta, todas estas en las instituciones estatales y federales. Las diferentes denuncias ante la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos aportadas con fotografías y videos, y los otros son los argumentos, son las testimoniales, son prácticamente lo que está documentado, escrito, y ellos no han hecho caso. Prácticamente vienen denuncias desde el 29 de abril del 2008, el 9 de junio del 2011, el 25 de mayo del 2012, y la más importante, una que se hizo, fue una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, una ciudadana, Mónica Flores Bautista, en abril del 2011, y todas las que se han metido prácticamente están sin respuesta. Nada más son selladas de recibido, no sabemos si pasan a quien corresponden, pero nunca hay respuesta. Tal parece que somos ciudadanos invisibles, tal parece que se documenta lo que ellos quieren, que somos un bien de compra-venta y para captar inversión. Ese es su proyecto inmobiliario, su proyecto carretero. Un negocio de cuartos, un negocio de gobiernos, pero nosotros somos invisibles ante ellos. Actas de asamblea por uso y costumbres violadas por el gobierno del Estado, empresa Autobahn y comuneros, como fue el 25 de febrero del 2008, el 22 de junio del 2008, el 18 de abril del 2010 y el 9 de mayo del 2010, entre otras, en donde todas ellas la comunidad determina, la comunidad en su conjunto, no los comuneros, la comunidad en su conjunto, comuneros y ciudadanos normales, en donde prácticamente ellos determinan prácticamente que no pase la comunidad, el proyecto carretero. Hay otras denuncias, pero por tiempo voy a tratar de mostrarles. Este es un amparo del cual se le concede la suspensión provisional al trabajo, al proyecto, esto es en Xochipotla, y hay otro amparo más donde se concede la suspensión de plano. Esto se concede en el 2013 y están vigentes estos amparos, y es el tiempo en que ellos siguen trabajando. Para todo esto, Semarnat prácticamente dice que no hay un cambio de uso de suelo, pero sin embargo ya aprobó el proyecto. Aquí no es posible que sea primero, no sé, no puede primero correr el niño y después empezar a gatear, ¿no? O sea, no han dado la autorización de cambio de uso de suelo, pero ya están aprobando el impacto ambiental, según ellos, entre comillas. Y está que no hay un expediente que sustente ese cambio de uso de suelo. Y la Profepa, que se encarga de regular todo esto, pues dice que la empresa sí cumple con todo prácticamente.
Y en el punto 5, y siempre muy puntual, y un poquito más manejando una línea de tiempo de cómo la empresa, el Estado y personas de nuestra comunidad, algunos de ellos, han impuesto este proyecto. La comunidad no fue a pedir un proyecto, la comunidad no fue a pedir una autopista. Ellos han ido a imponer esa autopista y lo hacen mediante este mecanismo, mediante fuerza pública en las asambleas, mediante casi son 3 granaderos por cada comunero, y eso es en el 11 de junio del 2010, como la asamblea de comuneros del 1 de mayo del 2011, como la asamblea del 30 de abril del 2012. Si muchas veces se maneja que el Estado de México vive altísimos grados de inseguridad, porque no hay fuerza policíaca que abastezca tanto delincuente, ustedes se preguntan de esos policías que están en Xochipotl, imponiendo ese proyecto, reprendiendo a la gente que defiende su territorio con dignidad. Ese es el monto de policías, ese es el aparato de Estado, ese es el terrorismo de Estado, ese es el nivel de represión que se vive en la comunidad. Y es el día en que se sigue resistiendo. También como la Asamblea de Comuneros del 13 de mayo de 2013, donde cabe destacar que al día siguiente, el 14 de mayo, la entrada ilegal a los terrenos por parte de la parte privada de la comunidad y detención arbitraria de 14 otomíes propietarios de esos terrenos. Eso fue al día siguiente de esa asamblea. Estuvieron 2 días presos en la Procuraduría General del Estado y después fueron liberados gracias a una articulación de lucha y de protesta que se hizo para que fueran liberados. Y es el andar del compañero, de otros compañeros, los cuales han prácticamente vinculándose con otras instituciones autónomas al gobierno, las cuales se pronunciaron en contra de estas detenciones. Hay entrada ilegal de trabajadores de autobanes de la Procuraduría Agraria en la parte comunal del bosque el 13 de agosto de 2013, esto es más reciente. Asamblea de Comuneros del 26 de agosto del 2013 y la entrada ilegal de trabajadores de autobahn de la Procuraduría Agraria en la parte comunal del bosque el 14 de septiembre del 2013. Ahí es donde vemos el contubernio, lo que es el Estado, las empresas privadas, para poder echar a andar este tipo de proyectos y con fuerza policíaca. La comunidad fue a bajar, no les permitió seguir trabajando, pero son los funcionarios que están en contubernio. Y esta es la última asamblea en la imposición del proyecto, la del 14 de abril del 2014, con toda la fuerza policíaca. Siempre ha estado sitiada la comunidad, como decía el compañero. Entonces, la policía estatal prácticamente. Entonces nosotros estamos aquí es para denunciar esto y para decir que no más se cosido nuestro bosque sagrado de Mexica y no a la autopista privada Toluca-Naucalpan. Gracias. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo indio en el alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada, la entrada al origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar la historia silenciada, la historia de una tierra saqueada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles, sus cantos. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas